Las diversas crisis económicas por las que ha atravesado Argentina desde hace ya varios años han generado las condiciones para que un ultraderechista se convierta en presidente. Y es que en tan solo un par de años, Javier Milei pasó de ser un comentarista con ideas radicales de libre mercado, que hacía apariciones esporádicas en programas de televisión, a derrotar a la fuerza que ha dominado el escenario político del país sudamericano, el peronismo. Sin embargo, la irruptiva aparición de Milei es también evidencia del creciente descontento de los argentinos, que han visto cómo se devalúa su moneda cada año sin que los distintos gobiernos puedan hacer nada frente a esta situación. Ante este escenario, Javier Milei se presentó como un político antisistema con promesas de romperlo todo y dolarizar la economía argentina, así como eliminar el Banco Central. Por lo que firmemente el hartazgo con los políticos tradicionales y la falta de alternativas le dieron el punto de quiebre a su favor. Mientras que los argentinos están a la expectativa de lo que ocurra tras este salto a lo desconocido que supuso el triunfo de Milei, el presidente electo ya ha comenzado a mostrar sus intenciones de iniciar una ola de privatizaciones, declarando que todo lo que puede estar en manos del sector privado estará en sus manos. Con este contexto, el sistema michoacano de radio y televisión ha convocado a debatir con peras y con manzanas sobre cuál será el rumbo de Argentina tras las pasadas elecciones. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy tenemos que hablar, así oscuro como es la escenografía de nuestro programa, tenemos que hablar de una situación que es oscura también y, ¿por qué no, trágica? La tragedia de Argentina. Javier Milei, con más del 50% de los puntos, arrasó en las elecciones del domingo pasado en Argentina. Bueno, ¿quién es Javier Milei? Javier Milei es un personaje que se dedicó a hacer su campaña en redes sociales, pues en gran parte sustentándola en la estridencia. Es un analista económico, se podría tomar por ese lado, fue asesor incluso en el legislativo argentino, cercano a militares y exmilitares. Su fórmula, la vicepresidenta, pues hija de un militar, defensora a ultranza de la dictadura argentina. Y bueno, él es Javier Milei, y sí, por raro que parezca, los payasos también pueden ser elegidos, y ahora es el presidente de Argentina. Yo sé que usted puede pensar lo que usted quiera, pero sí le voy a pedir que si usted está a favor de Javier Milei, le cambie al canal, porque quien está a favor de Javier Milei solamente puede ser un payaso como él. Para hablar de eso y de toda la tragedia argentina, nos acompaña en el día de hoy Orlando Aragón. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, muchas gracias. Y te presento ya, entonces, porque ya todos sabemos quién es Orlando. Creo yo que va a ser importante la perspectiva que nos puedas dar tú desde la lucha jurídica que has emprendido, ¿no?, con los pueblos originarios y todo este tema. Creo que va a ser importante porque mucho se habla de que en Argentina hubo un genocidio, etcétera, etcétera, ¿no? No hay personas mestizas, claro que las hay. En la región de Tucumán, por ejemplo, claro que las hay. Y creo que es el panorama más negro que han tenido en muchos años, ¿eh? Ni Mercedes Sosa creo que lo tenía así. Cedillo, ¿cómo estás? Aquí, Sergio Cedillo, con el rector gusto, de los Semich. con el gusto de estar aquí contigo. Has sido lector también. Tienes tu podcast ya acá, ¿no? Ya, ahorita me paso a grabarlo. Sí, bienvenido. Gracias. Sí, y el Veguera, subsecretaria. Hola, querido de Benjamín. Gobernación, bienvenida. Gracias, un placer coincidir con el doctor Orlando, por ejemplo, también por supuesto con el doctor Sergio. Y bueno, además abordando un tema que yo creo que nos duele a muchos y a muchas. A mí me interesa que desde la perspectiva del feminismo, si quieres entramos contigo, porque, a ver, el movimiento feminista en Argentina, de cierta manera, es un movimiento de vanguardia en América Latina. Han logrado muchas cosas. Así Ahora es. se van a revertir.
Sí, fíjate que el movimiento feminista, que además yo creo que hay que destacar la figura de mujeres maravillosas que justamente abrazaron no solamente una lucha a favor de los derechos de las mujeres, inclusive Argentina, a partir de la lucha que va a encabezar Evita Perón, esta mujer maravillosa, que bueno, fue esposa de Juan Domingo Perón, logra que se legisle en materia del voto femenino, inclusive antes que en México. Sí. En Argentina, en 1947, se legisla en materia del sufragio femenino, pero fue una lucha que encabezó justamente Eva Perón, que además abrazó muchas causas sociales, el movimiento de los descamisados, recordemos que bueno, era esta parte de los trabajadores que ella pugnaba mucho por la igualdad en cuanto a prestaciones sociales, el tema del acceso a servicios de seguridad social, además sus discursos son impresionantes. Entonces, Para mí era la verdadera artífice del peronismo, ¿eh? Pues yo creo que ella era Sí, la mente sí, maestra de sí. toda esta ideología, que además se va a traducir en un sistema político, porque justamente mucho de lo que se fue desarrollando en el ámbito de la política en Argentina estuvo influenciado por las bases filosóficas, políticas que planteaba justamente el peronismo, y que fue lo que fue abriendo una serie de vertientes en cuanto a los gobiernos un poco más de tinte de izquierda, con esta lucha social, muy cercanos a la clase campesina, a la clase obrera, al ferrocarril, estas personas que están en la industria de los ferrocarriles, a el sector social, vaya, y creo que eso caracterizaba mucho el sistema político argentino, estas bases ideológicas que va a dejar justamente Juan Domingo Perón, que se van a traducir inclusive en un partido político, y que bueno, en el campo de los derechos de las mujeres, efectivamente, Argentina estaba a la vanguardia en muchos planteamientos, inclusive en el derecho a la interrupción legal del embarazo, que a mí ahora me preocupa cuando escucho las declaraciones del presidente que tomará protesta ahora en el mes de diciembre, el presidente electo, donde dice pues que, me preocupan, fíjate que, bueno, creo que hay 3 temas que me parecen muy sensibles, además este planteamiento que tiene de cambiar la moneda, dolarizar el país, que a mí me parece que sea una decisión muy, muy delicada. Es una tontería, eso no entender la economía. Es así como que dice, quien quiera pagar en dólares, o sea, yo no entiendo esas políticas económicas, pero me parece bastante absurdo. Pero bueno, hay 3 temas que me parecen sumamente preocupantes en esta materia de lo que son los avances que se han logrado desde el movimiento feminista. Uno es que él está totalmente en contra de la interrupción legal del embarazo. De hecho, ya su planteamiento ha sido justamente que va a hacer una serie de reformas para cancelar este avance que ya se tenía. Hay una diputada, no recuerdo cómo se llama, que es muy cercana a él, que fue la que propuso, bueno, si las mujeres pueden decidir matar a sus hijos, que los papás puedan decidir renunciar a la paternidad, propuso una cosa así. Absurdo, totalmente. Sí, así es, porque están haciendo como esa analogía, ¿no? O sea, lo están llevando a un discurso muy simplista, donde no haya un análisis del tema de los derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tenemos, además, dentro del marco internacional de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ese tema me parece muy preocupante. Otro es el tema de permitir que la población pueda acceder a armas. Esta propuesta un poco similar a lo de Estados Unidos, que cualquiera pueda comprar un arma, o sea, armarte y tener un arma en tu casa, y el tema del medio ambiente, donde dice que él no cree necesarias políticas de cuidado del medio ambiente, cuando también Argentina ha sido un país que ha sido saqueado en muchos sentidos, y por eso la nacionalización que se planteó en su momento de las empresas que pertenecen al Estado, que también ahora la intención es privatizarlas. Pero bueno, sí, híjole, es una locura realmente, o sea, uno no entiende. ¿No? Yo sé que Argentina luego llega a ser inestable, ¿no? Recuerdo los países de la región solemos ser así, ¿no? Recuerdo a Cristina Fernández trayendo el petróleo de vuelta, y bueno, ahora se lo quieren llevar otra vez, lo quieren vender, no sé. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, pero Sergio, ¿por qué gana Milei? Regresando a la pausa me respondes, pero ¿por qué gana Milei? Eso me interesa que lo analicemos, porque los países de la región no podemos desprendernos de ella. A mí me da mucho miedo, Me da mucho miedo, no en el 24, por goleada, no se preocupen, ¿no? Pero me da miedo. Viene una tendencia peligrosa. Sí, vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas.
estamos de vuelta. Sergio, te cedo los micrófonos. ¿Por qué gana Javier Milei? Mira, o miren, a quienes me acompañan en la mesa y desde luego al auditorio. A la izquierda constantemente se nos acusa que estamos conjurados, ¿no? que existe una especie de conjura internacional, y lo cual pues es muy complicado. Porque Foro de Sao Paulo, es Foro de Sao Paulo, la ideología de género, y pues la verdad es que pocos pero sectarios, lobbies. Y además si hay 3 militantes, hay 10 corrientes, ¿no? Pero esto, un primer elemento que me gustaría poner en la mesa aquí esto es parte de toda una estrategia internacional que ha surgido no de ahorita, es por lo menos un planteamiento que tiene la derecha norteamericana a partir de la Segunda Guerra, del triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A partir del surgimiento de un mundo bipolar, la extrema derecha norteamericana dice, bueno, pues tenemos que dar la batalla. Sí. Pero la batalla no va a ser en términos solamente militares o económicos, sino culturales. Y despliegan toda una estrategia de financiamiento en centros educativos para la generación de un pensamiento conservador. Y que ese pensamiento conservador termine tomando los centros de toma de decisiones con los cuales puedan. Yo recuerdo mucho, Sergio, el muro aquí en México, que era financiado por Hugo Salinas Price, el papá de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Yo recuerdo esto, ¿no? Que era un movimiento estudiantil que se creó justamente para contrarrestar a los movimientos de izquierda, financiados. Este movimiento conservador cobra mayor fuerza con la llegada de Trump, y particularmente con Steve Bannon. Cuando Steve Bannon es perdonado, él se va a hacer una verdadera internacional de extrema derecha. Y en esa internacional de extrema derecha entra Milei, entra Eduardo Verástegui, entra 5 Estrellas en Italia, Gloria entra Álvarez, Vox, y contando. Estuve esta semana en la UNAM. ¿Y por qué digo que sí es parte de una estrategia internacional? Porque uno encuentra elementos comunes. Uno, apelar a una supuesta grandeza. Hacer España grande otra vez. Argentina era la primer potencia del mundo en el siglo XX. Y dije, ¿en qué indicadores? Porque, es cierto, recibía migrantes, pero no era una potencia económica. Sí, exactamente. Bueno, esta idea de que menos Estado y que no se mete el gobierno porque el gobierno todo lo entorpece, ¿no? Todos estos elementos uno los escucha y vas encontrando elementos en comunes, ¿no? Y todo es cuestión de mano fuerte, y ves a Bukele, o ves a los hermanitos estos polacos, o al húngaro, y ya, y nada más porque en Turquía, pues, la tendencia religiosa del Islam es más fuerte, y le dicen, pero uno va encontrando todo esto, que además Bannon, en varias reuniones en las que estuvo Milei y en las que ha estado Verástegui y otros tantos que hemos mencionado, que se llevó a cabo aquí en México, les dijo, no, ustedes dejen de sentirse avergonzados de que son de derecha, al contrario, reivindiquen que son de derecha. Entonces, ese es un primer elemento. Tú tienes ya un candidato que dice, yo soy de derecha, como aquí también lo ha dicho Eduardo Verástegui. Es decir, a diferencia de los panistas, por ejemplo, que dicen, soy el panista más de izquierda que existe, pero... Pues claro, por eso cuando vino Abascal les dijo que eran la derecha modosita. Y es lo mismo que Abascal les dice a los del PP. Es decir, este personaje no es una generación espontánea. Es parte de una estrategia a nivel internacional dirigida por este personaje, insisto, Steve Bannon, que en el programa donde parodiaban a Trump, él sale disfrazado de la muerte. Bueno, no él, sino el personaje que lo mencionan es la muerte. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento que creo que es muy importante, Argentina ha sido un país permanentemente polarizado. Ahorita que decía la subsecretaria, pues había una frase, Evita, Perón, la patria socialista, y la ultraderecha le ponía la coma, Evita, Perón, coma, la patria socialista. Es decir, esta polarización que vive permanentemente Argentina no la han podido resolver, y no la han podido resolver porque las condiciones económicas que derivan de esa polarización, de una clase trabajadora y de una oligarquía que parte de un hecho. Hay gente para mandar y gente para obedecer. Y desde luego, pues ellos forman parte de la categoría de mandar. Y pondría el caso de este comediante argentino que hace una parodia, que es Capusotto. Capusotto. Exacto. Eso te refleja. Mickey Vainilla, claro. Entonces,
¿Por qué surgió un personaje? Porque, y aquí sí diría, hay un segmento poblacional de la sociedad argentina que piensa así. Claro. Y que por eso vota por ese tipo de personajes, por eso estaban a favor de Videla, por eso estaban a favor de personajes como Macri, como Menem, y por eso aplaudieron a personajes como López Rega, el brujo. Es decir, no es tampoco un producto de los casos de corrupción, que los hubo en el kirchnerismo. Claro. No es eso, es una sociedad permanentemente polarizada que te expresa en ese tipo de personajes. Pero podemos sacar a Eva Martínez de Perón o al que ya mencioné, a López Rega, y contando tus personajes, o a Eduardo Duhalde, o al propio de la Rúa, que se le escapa el país de las manos y que justo este grito recurrente de que se vayan todos. Ajá. Que ya lo vivieron cuando tumbaron a De la Rúa. Y ahora traen este discursito, ¿no? Y dicen, es que Milei es ciudadano, los políticos, que se vayan. Orlando, ¿cómo ves la situación? Coincido en los puntos que ya los doctores han expuesto, ¿no? Creo que es una situación preocupante y coincido contigo que es una cosa que en México tenemos que tomarnos en serio, porque no vivimos en un mundo aislado, ya se sabe, y sobre todo porque América Latina, a pesar de que tenemos también geografías y regiones diferenciadas, culturas políticas distintas en nuestros países, sí nos alcanzan a influenciar, digamos, estos procesos, ¿no? Yo sumaría una cosa que creo que, bueno, un par de cosas a lo dicho por el doctor Sergio, ¿no? Lo primero, ciertamente estamos ante un fenómeno repetido en donde hay un movimiento global hacia la derecha, pero que también creo que la derecha, y lo peligroso de esta derecha de Milei, es que han incursionado en un terreno en el que la derecha había estado ausente y que explica un poco esto, la vergüenza de ser de derecha, ¿no? Que eso es lo que ahora llaman las guerras culturales. Ajá. Es decir, la izquierda, con sus múltiples matices, vamos a decirlo así. Las 20 corrientes, decía Sergio, ¿no? Hay 3 militantes, 20 corrientes. Exactamente, habían ganado esa lucha. El tema del feminismo, por ejemplo, ¿no? El tema del medio ambiente. Todo esto que está... El tema de los animales. Exacto, todos los 10 ministerios que hoy va a eliminar, o se supone que va a eliminar, eran banderas, o son banderas de la izquierda. ¿Qué pasa? Ya no es simplemente el derechista que apuesta todo por la economía del libre mercado. Ahora hay un discurso anarcoliberal, incluso, como lo plantean, y esa es una innovación. Y hay que decirlo, es cierto, el anarquismo no es, uno lo ubica como una corriente de izquierda, pero desde su nacimiento el anarquismo también tuvo una corriente de derecha. Claro. Y ahí se funda la crítica al Estado. Cuando dice Milei, el Estado es el problema, en cierta medida sí está siendo congruente con una posición anarquista, ¿no? Ahora, la cuestión es que eso está pegando mucho en los sectores jóvenes. Esa incursión a las guerras culturales me parece que le está trayendo unos réditos muy interesantes a esa derecha, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en figuras, como decías ahora recién, español, creo que es argentino, Laje, no sé cómo se llama. Laje es argentino. La guatemalteca. Gloria Álvarez, en la UNAM, estando en la UNAM, oye. Y tengo que decirlo, me avergüenza, estuvo en la Universidad Michoacana. Claro, no, bueno. Sí, pues hace algunos ayeres ya. Pero ¿sabes qué? Samuel Ramos. El problema es que tienen mucho pegue en YouTube, entre los jóvenes, y porque han incursionado en esta cuestión que, por ejemplo, como bien se decía, el panismo actualmente pues no lo hace, ¿no? Más bien se sienten como culpables o intentan parecerse más digamos, al gobierno de la 4T, y yo creo que esa es una de las victorias ideológicas de la 4T, que ha logrado incluso jalar a la derecha hacia su polo. Ahora, yo creo que esto no es menor, porque efectivamente, también coincido, no es un escenario para el 2024, pero tenemos personajes que bien pueden ser ese tipo de títeres, ese tipo de actores que en unos cuantos años, la siguiente elección, puedan personificar eso. Y también, hay que decirlo, porque yo creo que aquí es como decía Mújica, ¿no? Tenemos también que ser críticos con nuestras izquierdas. Hay una situación que no podemos ocultar, que el gobierno que terminó siendo derrotado en esta elección, pues no fue capaz de generar mejores condiciones, de solucionar algunos problemas. Y en eso es el terreno fértil para este tipo de personajes como
como Milei, que pueden justamente decir tanta locura y que la gente se sienta harta para decir, pues prefiero irme, parece que al vacío con esta gente, pero que ya ponga un alto. Finalmente decir que también ha sido muy hábil, y por eso planteo el tema de la guerra cultural, porque incluso si se fijan, se apropió de categorías novedosas de la izquierda. Por ejemplo, la casta era un concepto que, vamos a decirlo así, políticamente innovó Podemos en España, ¿no? Cuando justamente viene como una fuerza emergente crítica del Partido Socialista y del PP, que después obviamente surge Vox y todas estas cosas que sabemos. La casta era justamente para una crítica al PP y al PSOE, de decir, hay que hacer otra forma de gobierno. Y ahora tú lo ves en Milei. Dices, claro. ¿En serio? O sea, categorías, planteamientos que la derecha se ha logrado apropiar, ¿no? Es un fenómeno, eso es cierto, ¿no? O sea, no se puede analizar aislado, como decía. No, y es parte de eso, vienen de los centros de. Además, es una estrategia financiada. No, esta apropiación cultural no es. No es que de repente este cuate se encontró el concepto. No. Vamos a ir hay una estrategia, perdón. A una pausa, ¿no? Y regresamos con Elvia y luego le pasamos a hablar a Sergio también, porque es interesante. Es más, lo importante acá sería que yo no interviniera, así que ustedes pueden arrebatarse la palabra. Perfecto. ¿Sí? Porque ya estaba así a punto de. Vamos a ir a una pausa. No se vaya de acá, peras y manzanas. Perdón, los interrumpí, Elvia, Sergio. Yo interrumpí al doctor Aragón. Adelante, maestro Sergio, termine su idea. Insistir en ahorita se me va el nombre del autor, Dominio se llama el texto, de que habla de toda esta producción ideológica financiada para poder construir esta ideología. Pero tiene que ver más bien con estructuras económicas, ¿no? Claro. Yo creo que no es así como de manera espontánea pensar que es un planteamiento ideológico únicamente de derecha, sino que tiene que ver con una serie de estructuras económicas. Sí, que financian los donde justamente estos, que financian, pero que tienen que ver con una lógica de mercado a nivel macro. Claro. Porque finalmente hay intereses. Es algo que planteaba. El texto es muy interesante porque dice, bueno, a ver, en la ley siempre se planteó la justicia y ahora la ofensiva de la derecha es, no, a ver. La ley no tiene por qué ser justa, la ley tiene que obedecer a los grandes capitales y por eso el planteamiento de que medio ambiente, no, aquí lo importante son las ganancias. Aquí todo se vende y todo se compra. Exacto. Justo eso es lo que es muy interesante, digo, y se entiende esta idea de Milei. Pero moralmente a mí me parece que es un tema, bueno, a mí me preocupan dos cosas de lo que ahorita planteaban. Cómo además este planteamiento de derecha está permeando en la gente joven. Sí. O sea, porque además hay esta idea como del populismo, ¿no? Es que el populismo es malo porque tiene que ver con un tema de discurso donde se busca aglutinar a las masas y los movimientos sociales y no estamos de acuerdo con ellos. Pero, por ejemplo, yo lo percibo en una escala a lo mejor muy pequeña con mis estudiantes, digo, todos estamos en el campo de la academia y de verdad es impresionante cuando uno empieza a analizar estos temas, cómo ellos están a favor de estos planteamientos de ese tipo, de repente de triunfos, porque decían, no, es que eso le va a dar mucho orden a Argentina, un poco estas corrientes del positivismo, ¿no? Que planteaban esta parte del orden, de mantener un Estado basado en el control, por ejemplo, de la seguridad, donde sabemos que, bueno, sí, el uso de la fuerza es una facultad del Estado, pero ellos lo ven como algo positivo. Y a mí eso es algo que me preocupa mucho. 70%, para complementar nada más tu comentario, 70% de apoyo a Milei en los menores de 24 años. Eso es impresionante. Pero ¿sabes qué también me parece como algo delicado? El tema de esta parte de no mantener una memoria histórica. Porque digo, por ejemplo, Argentina, Chile, estos países que vienen de procesos que fueron profundamente dolorosos en términos sociales y que además hay movimientos que todavía se mantienen. Por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo, que fueron estas mujeres que en el tema de este proceso, lo que se denominó el proceso, la dictadura de Videla, que eran madres de los estudiantes desaparecidos, digo, casi pura gente joven, eran líderes obreros, campesinos, y que justamente se empezaron a organizar en esta plaza frente al Palacio para hacer este reclamo todos los jueves a las 3:30 de la tarde, que iban y se planteaban, y de repente llegaba la policía y las quitaba y ya se volvían a poner. O sea, hay movimientos que siguen vivos, que siguen, o sea, nos deben de llevar a mantener una memoria histórica de por qué
se han generado estos movimientos y el cambio del sistema y del modelo político. Pero pareciera ser que la sociedad argentina no tiene fresca esta memoria. Yo pienso que, si me permites, sí, adelante. Yo pienso que el problema justamente es, vuelvo al tema, tenemos que pensar la política como la estamos haciendo. ¿Por qué no hay memoria histórica? Porque la política que consumen los jóvenes son de TikToks, porque son medios que no evocan la memoria, porque todo es inmediato y presente. Nuestros tiempos de la política ahora son de personajes como Milei, que parece sus conciertos, sus mítines, parece un concierto, ¿no? Parece que está actuando. Es lo que también nuestros políticos están haciendo en las campañas de quererse hacer personajes chistosos, divertidos para los jóvenes. Y esa política, estamos sembrando un terreno que solamente va a triunfar ese tipo de personajes. Es decir, la política que ahora parece como vetusta, como árida, como aburrida, en realidad también tiene una potencia de plantear los temas con seriedad, con matices y cosas así. Si nosotros nos metemos y seguimos enfocando un espacio de política, de TikTok, de 3 segundos, de 1 minuto, en donde todo es tan simple y tan árido, donde quienes ganan son justamente estos personajes, ¿no? Pero también hay TikToks que ayudan a abonar esto que tú hablas, ¿no? O sea, hay contenido que es más serio, que te puede dar... Claro. La situación acá es que yo pienso que también no podemos, y de hecho esto pues lo han teorizado bastante gente, ¿no? Esta cuestión que llaman la sociedad del espectáculo, ¿no? Que se convierte todo en un presentismo. Entonces yo no veo un fenómeno esto como argentino, por ejemplo. Si nosotros preguntamos a nuestros estudiantes, ¿sabes sobre el EZLN, por ejemplo, ¿no? O sobre el 88, el fraude electoral? Los jóvenes no saben. O sea, es triste decirlo, pero esa memoria histórica no está, creo yo, ¿no? Y si no conocemos eso, pues justamente, ¿qué pasa? Lo que ocurre en Argentina. No fueron 30,000 desaparecidos, fueron 8,000. Los militares ni eran tan malos. Casi al último terminaban siendo unos próceres de la... Pero en el caso de Argentina hay un detalle más. Quienes reniegan de ese pasado. Y es el caso de Patricia Bullrich. Ajá. Que ella, la siendo, vicepresidenta, sí. No, ella era la candidata. La candidata, perdón. Del grupo de esta coalición de Macri, ¿no? Sí, de la coalición. Entonces, ella había sido parte del ejército montonero, había sido montonera, había sido parte de estos grupos radicales que se radicalizaron ante la ofensiva del Estado. Y ella sale a decir, me arrepiento de haber sido montonera. En el debate, en uno de los debates se dice, yo me equivoqué, estaba equivocada y después de la primera vuelta sale a apoyar a Milei. Entonces, es también una sociedad y eso sería también lo que habría que preocupar, que aquellos que decidieron tomar una alternativa terminen haciendo acto de contrición y diciendo estábamos equivocados y por eso apoyo a este que representa a los que nos exterminaron, a los que buscaron aniquilarnos. No estábamos tan mal, en realidad. Ay, eso sería muy peligroso. Pero eso ocurrió, señor secretario. Pero además se lo dice, a ver, tú eres una asesina, tú eres una delincuente. Y Patricia Bullrich, después de la primera vuelta, llama a votar por Milei. Claro. Amagaron va a haber un resquebrajamiento de la alianza, de la coalición macrista, porque unos quieren, otros no. Sí. Si uno suma los porcentajes de la primera vuelta, te das cuenta que efectivamente la estructura electoral, porque esto también es de estructuras, ¿eh? Yo decía en las PASO, Milei gana porque es en el ordenador. Vi la primera vuelta y dije, evidentemente, las estructuras electorales van a jugar un papel, Milei no las tiene. Bueno, se sumaron. Se sumaron. Pero lo crítico es el fenómeno político. Sí. Puede naufragar su gobierno mañana, pero ya dejó el antecedente, que es lo mismo que pasa con Vox o lo que pasa con otros personajes como Bukele o el propio Verástegui, ¿no? Sí. O el discurso de Salinas Pliego, que ese está a un pasito de brincar. Exacto. No, ese es lo preocupante. Desde luego, ¿qué va a pasar con el gobierno argentino? En fin,
La realidad de las cosas es que para empezar, muchas de las propuestas... Tenemos que ir a una pausa Okay. y regresamos contigo, Orlando. Perdón que te interrumpa. Vamos a una pausa y regresamos con Orlando. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Yo le quité los micrófonos a Orlando. Perdón, Orlando. Sí, no. Mira, yo creo que justamente coincidiría. Lo que estamos es ante un fenómeno político que puede abrir cosas muy inciertas. El programa de gobierno me parece en muchos sentidos inviable de lo que está proponiendo, ¿no? Pero no quisiera dejar antes de pasar al tema del programa de gobierno de Milei, hacer una cosa que no es menor para América Latina, sobre todo para las ciencias sociales y para la teoría política construida en las últimas décadas en nuestro continente, ¿no? Justamente una de las derrotas políticas intelectuales que tenemos de este proceso y que no va a ser menor para nosotros es la categoría de populismo de Ernesto Laclau, que sostuvo todos los gobiernos progresistas de décadas anteriores, ¿no? Y justamente el populismo otra vez se asocia a lo que Laclau había logrado, superar de una noción mala, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Segundo, muchos de los planteamientos de Milei no son realizables, ¿no? La dolarización, de entrada, aunque es cierto... Es la estridencia, la actuación, es como una tú decías en locura concierto, ¿no? Hay Cosas. una cosa que sí hay que decir. La élite argentina sí tiene una economía paralela dolarizada. Sí, claro. O sea, compran, ahorran en dólares. Sí. ¿No? Eso es innegable. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que toda tu economía, que además no es pequeña, Argentina es una de las economías más grandes, vaya a la dolarización. Eso lo van a lograr solamente endeudándose. Y eso va a sumir todavía más, si me permiten, en la pobreza al país. El tema de los derechos humanos. Y ahí es donde va también a estar un frente en el propio partido de Macri, ¿no? Que son liberales. Ajá. De otro tipo, porque también ahí, también igual que en la izquierda. Razas de los perritos, ¿no? Exacto. Sí. O sea, Argentina ha firmado muchísimos tratados. No es tan sencillo así como que ya no le hago caso al medio ambiente, como que me salto los derechos de las mujeres, porque está atado. Armo a la población, o sea, libero el tema de la permisividad para las armas. Y finalmente estás atado por la población, pero también porque muchos tratados tratados comerciales están cimentados en el respeto a ciertos derechos humanos. Claro, inversiones liberales y lo que sea, pero no es así. Se puede no respetar, etcétera, pero no es de manera abierta, no es, todo el Estado masacrando gente, no, sabemos que se llegan a violentar y son como casos más específicos. O sea, hay mecanismos de cualquier manera de protección, ¿no? Hay una serie de mecanismos, pero... Y tú desafiar esos tratados que ya firmaste, ratificaste de derechos humanos, te van a traer sanciones económicas, te van a traer una política internacional muy hostil que ningún gobierno que quiera auténticamente hacer una transformación va a querer cargar, por decirlo de alguna manera. La educación pública. Argentina es uno de los ejemplos de la educación pública para mí. Nuestras universidades están todavía lejos de llegar a la UBA, por ejemplo, donde la educación es gratuita siempre. Yo no creo que los profesores, que los estudiantes, que la gente que ha estudiado en la UBA no vaya a hacer nada. No creo que vayan a estar pasivos a decir, van a desmantelar esto que ha sido un legado de generaciones. Claro. Y lo cierto es que Sergio Massa tampoco sacó un porcentaje bajo. Ahora, pero el riesgo es que regresen los milicos. Exacto. Eso es un riesgo. Yo quisiera coincidir contigo, Orlando, que no van a hacer nada. Efectivamente, se van a movilizar, pero del otro lado la respuesta va a ser más contundente. Y eso era justamente lo que yo me refería. Ese es el riesgo que se abre con estos gobiernos. Claro. La tentación autoritaria y represiva. Porque al verse frustrados de que muchas cosas no van a ser tan sencillas, coincidiría efectivamente que con este discurso la respuesta va a ser contundente, de reactivar al ejército moralmente, es tener otra vez la fuerza represiva para hacer además, las cosas. Si ya dijiste que no fueron tantos, que en realidad no fueron 30,000, sino solo 7,000, a la que perseguiste dice, pues yo la equivocada era yo. Pues entonces el siguiente paso es que volvamos a estar aquí presentes. Y sí que hay que acabar con la insurrección comunista que se está fraguando en como la en los universidad. 70s. Claro, bueno, porque además ese es el argumento. Y con otros, es decir, atizando esta polarización social, decir, tenemos que cerrarla porque si no, no hay dinero y nos cuesta mucho y a ver qué hacen. Es decir,
En los 70 el discurso era, ahí está el foco subversivo. Ahora el discurso va a ser, no solamente ahí está el foco subversivo, sino también representa mucho dinero Sí, claro. esa universidad y que podría servir para otra cosa. Bueno, si bajo esta lógica que trae de privatizar empresas del Estado, digo, podría ser que también el tema de la educación transite ahí, pero yo sí creo que eso generaría toda una situación Pues va a de desaparecer desestabilidad. el Ministerio de Educación, según él, O sea, eso es una locura. Sí, es una y locura. de Cultura, ¿no? También. Y de salud, seguramente. O sea, Sí, es una locura. Y, por eso digo, pobres hermanos argentinos. Digo, yo noto una constante, ¿no? Porque en México también se hace, ojo, aunque a Felipe Calderón le dé vergüenza asumirse como es, yo creo que de los panistas es de los cuadros que está más cercano a estas ideas, ¿no? A esta ideología. Ajá. Digo, vimos su política, ¿no? Cuando fue presidente. Pero digo, también se insiste en eso, ¿no? ¿Qué nos dicen siempre? Ya olvídense del pasado, resuelvan en el presente. Siempre están echándole la culpa a los otros, pero No. este tema es recurrente. Olvídense, olviden. Me lo olvido. Ajá, y esto es lo que pasa allá. Los jóvenes, justamente, los ves con una memoria histórica nula, o sea, nula. Ellos no lo vivieron, pues, pero parece que nadie les contó o que no les importa. Sí, yo lo creo que sucedió. mucho de esta parte de la cuestión del olvido tiene que ver con todas estas leyes de amnistía que se generaron en estos países, que bueno, ahí la Corte Interamericana jugó un papel importante, inclusive el juez español Baltasar Garzón, que fue el que llevó a varios militares a temas de tribunales, pero tiene que ver con estas leyes de amnistía que tenían que ver con perdón y olvido. Ajá. Y yo creo que mucha de la información que en ese momento se consideró como clasificada, pues no es una información que se tenga como un acceso tan fácil. No creo que en los libros o por lo menos en las currículas, quizá de las universidades, de las escuelas, se analice Pero el primer experimento lo sistema hicieron político. en España, con Vox, cuando Exacto. comenzaron a reivindicar la dictadura franquista. Así es. Por eso insisto, no Pero- es aislado, es parte de toda una estrategia donde, y si vamos a Estados Unidos es también, bueno, ¿por qué no vamos a reivindicar nuestro pasado esclavista, ¿no? Que es el movimiento afrodescendiente. extremista, ¿no? Yo Claro, insisto, no, también no. hay una dimensión de comunicación política, ¿no? Que yo creo que justamente la gente que estudia eso y que se dedica a eso, que está apoyando los procesos progresistas de izquierda, debe de poner mucho foco. Hoy los youtubers más, creo yo, famosos, populares, Los streamers. son de derecha. O sea, son un pensamiento además actualizado y radicalizado. Pero muy un violento, dato. Además, Sí, con sí. un discurso Hay de un odio dato ahí, cañón hacia muchos el sectores de mes la pasado, población. Andrés Manuel Sí. López Obrador estaba entre era el número 6 de los streamers más vistos en América Latina, pero todos los demás eran contenido muy banal, o contenido Frivolidades. con político, por ejemplo, con una orientación distinta. Laje tiene un montón de seguidores. Dross, por ejemplo, este muchacho que hacía videos que de las 7 cosas, no sé qué, y que de pronto se le fue encima, porque es venezolano, se le fue encima a Chávez y que anda en ese grupito, Max Kaiser, Gloria Álvarez, todos. Y eso es lo que ven los chavos, eso es lo que consumen los jóvenes. Y ahí también... Tenemos a Diego Rosarín, afortunadamente nosotros, pero es el único. Claro, o sea, pero la situación es justamente esa, cómo comunicas la política en nuestros días, sobre todo a ese sector, ¿no? Claro. Y yo creo que justamente ahí nosotros, bueno, digo nosotros, que creemos en una política de izquierda, de justicia social. Creemos en Somos la los justicia jóvenes. social. Creemos en la justicia social, así es. Ahí hay una derrota que al menos se ha ido imponiendo de momento, ¿no? Porque también es cierto, y yo ahí también es una esperanza a lo mejor vana, pero no menor, sobre todo para los tiempos que se vienen, es que también va a haber derechistas que ese tipo de anarcoliberalismo no les conviene. Sí, no les va a convenir. Van a defender Sí. otro tipo de políticas porque, mira, es como Macri. ¿Cuál va a ser el rol de Macri con Milei? Yo no creo que Macri, que tiene la estructura, se vaya a subordinar finalmente a Milei. Ellos van a disputar, si bien dentro de la derecha y de las políticas neoliberales, un gobierno, pero no va a ser así como que simplemente el tema del Banco Central. Un neoliberal, digamos, de los 90, por decirlo así, o del 2000, no estaría de acuerdo Es parte del dogma. en eliminar el Banco Central. Sí. De 217, 218 diputados del Congreso Además. Federal de Argentina, Milei tiene 38.
Ahora, Ese es el tema es que... Una pausa. Mira, ya. corte. Vamos a una pausa y regresamos contigo, Sergio. Sí. No se Está vayan, bueno ese. peras y manzanas. Estamos de vuelta. Interrumpí a Sergio y es que es el último bloque. Hay muchas cosas que decir todavía, entonces denle. Yo quisiera coincidir contigo en ese planteamiento, que se van a dividir. Desgraciadamente, cuando la extrema derecha ha llegado al poder, caso de Alemania, de Italia o de España, la extrema termina devorando a esas derechas, Eso también pasa, es derechas cierto, la historia de nos una lo ha posición intermedia o liberal o republicana, ¿no? Las termina devorando. Y lo que ocurre, y también se pasó a los chilenos, cuando Frei apoyó al golpe contra Allende, ¿no? Es decir, dejaría ahí la duda. Espero equivocarme espero yo equivocarme y no esta extrema derecha que está emergiendo termine devorando a sus primas hermanas que para ver caer a su oponente apoyaron. Pero creo, Sergio, es que dan en el clavo justamente. La historia nos enseña que esto ha pasado, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, tenemos un ejemplo contrafáctico, ¿eh? Nosotros, España. ¿qué estamos haciendo? El PP ¿Qué tenemos ganó. que hacer? No ¿Qué tiene que hacer la izquierda argentina? No, claro, pero Vox no había ganado. Aquí sí ganó. Es como cuando Franco se rebela contra la República, Franco es el que menos figuraba. Y las circunstancias lo fueron llevando y terminó desplazando incluso a la Falange e instaurando el franquismo, ¿no? Yo decía, bueno, si la historia ya se repite y nos está mostrando que esto es algo que puede pasar, la izquierda argentina, ¿qué tiene que hacer? Yo decía, Massa sacó un 44%, nada desdeñable, ¿eh? Sí, no fue. O sea, hay que ver porcentaje. también el tema, como decía Sergio, es que por donde lo veamos, es que la respuesta va a ser contundente, ¿eh? Claro. Si se movilizan, o sea, no es Macri reprimiendo marchas, no. Es un gorila con toda la fuerza del Estado y que Claro. me perdonen los militares argentinos, pero siguen teniendo mucho gorilaje también dentro de la estructura del ejército, ¿no? O sea, yo sí veo a muchos diciendo, sí, por fin llegó uno que nos va a enseñar, nos va a liberar, nos va a dejar hacer lo que nos va a tenemos que dejar hacer. nuevamente, Sí, o sea, que ajá. ya no es volver a empezar o decir otra vez, Sí. es como darle continuidad a un modelo, a un sistema Claro. que, bueno, fueron 8 años de dictadura, ¿no? Del 76 al 83. Claro. Entonces, 7 años. Y que finalmente dejaron como todo un aprendizaje en Argentina. Hay algo que a mí me preocupa, porque yo, haciendo esa reflexión el otro día de lo que decían de los jóvenes, yo veo lo que hace, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, y digo, sus bardas, su logo, intenta pegarle a lo juvenil, ¿eh? Y de repente veo los que hace Juntos Haremos Historia y digo, están muy clásicos, ¿eh? La foto abrazando formales. al líder, ajá. Y de repente digo, ¿no será que tendremos también que transitar a eso? A lo mejor, digo, creo que soy el más joven de la mesa, pero no soy tan joven como Gracias, para pensar amiga. en eso, ¿no? No, pero no soy tan joven, yo también todavía soy clásico, No, pues no soy de no. esos de... Sí eres el más lo que joven. lo que decía Orlando, ¿no? Sí, el tema de la política. A ver, son 2 horas de discusión, pues 2 horas te vas a aventar, ¿no? Pero tienes que confrontarte, ¿no? Yo no soy tanto de el minuto y 30 segundos y ya, ¿no? Pero bueno, no sé, tal vez tenemos que apostarle hacia allá. No, y yo creo que apostarle y yo creo ser muy estratégicos como sociedad y luego quienes estamos además que tenemos cierto nivel de incidencia en ciertos sectores, yo creo que abrir el debate a elementos mucho más profundos, mucho más estructurales, ¿Sí? porque me parece que es una corriente que puede llegar a ser peligrosa en la región. ¿Y guardando proporciones? Perdón. Así es. No, sí, perdón, pero además a mí lo que me preocupa, e insisto, es cómo está permeando en la gente joven. O sea, Sí. es como de repente sí abrazar el tema de la izquierda porque el populismo, el tema de la derecha porque el populismo asociado a la izquierda y entonces gobiernos que no están funcionando, pero no hay un planteamiento mucho más a profundidad, o sea, no hay como este bagaje histórico, porque es importante ahorita el tema de las izquierdas, porque en América Latina ha sido un proceso bastante complejo, que hemos transitado por momentos terriblemente dolorosos, en el caso de estos países que vivieron temas de guerrillas, temas de
invasión de Estados Unidos, que fue lo que detuvo toda una ola de movimientos sociales en los 60, 70, que fue la bota militar que aplastó, generó cuestiones de exterminio masivos de comunidades, Guatemala, El Salvador, o sea, Nicaragua. Tenemos que tener presente eso, mientras, o sea... Mientras en México el movimiento político armado con más militantes, según la Dirección Federal de Seguridad, era la Liga Comunista 23 de septiembre, 330, claro, la Guerra Sucia. 330 más o menos. Los montoneros eran 20,000, ¿eh? O sea, digo, son procesos totalmente distintos, ¿no? Claro. Conclusiones, Sergio. Me quedo preocupado. Quisiera pensar que es un fenómeno que se va a extinguir y que los capos de la política argentina van a terminar estrangulándolo y va a caer. Pero sí me preocupa la instauración de ese discurso, que además no solamente es Argentina, es España. Ver con preocupación en México qué personajes o grupos van a empezar a tomar este discurso. Otras cositas. Una reflexión crítica en la izquierda. Eso no puede, o sea, es lo que decía Mujica. Quien gobierne la izquierda en América Latina tiene que tomar en cuenta el imperialismo, todas las fuerzas que están acechando nuestros países. No podemos otra vez, después de 60 años, decir, ay, es que otra vez por arriba nos dieron, ¿no? Segundo, la estrategia de comunicación política, lo que comentabas. Y tercero, el desafío permanente de las izquierdas, la unidad. Si no trabajamos en eso, como se ha intentado trabajar décadas atrás, vamos a estar justamente lamentándonos en poco tiempo del ascenso de personajes de este tipo. Sí, conclusiones, Silvia. Híjole, pues yo creo que viene un escenario complejo. Digo, en México vamos a enfrentar un proceso electoral que, digo, a mí me parece que tiene muchas posibilidades de que se siga trabajando a favor de un proyecto de gobierno, de Estado, de nación, y que es que ha venido nuevamente replanteando muchos temas de justicia social. Digo, creo que no tenemos un riesgo de que pase lo que pasó en Argentina, pero no es una batalla ganada. Sí. Entonces, hay que seguir trabajando y sobre todo incidiendo mucho en la gente joven. A mí me parece que mantener una memoria histórica es lo que nos permite no cometer los errores del pasado. Guardando proporciones, yo incluso veo el fenómeno mediático nada más. No piensan lo mismo, pero el fenómeno mediático que ha sido Samuel García, por ejemplo. Por ejemplo, ese es un peligro. Sí, no, guardando proporciones, no hay ley, pero no, sí pero puede ser un peligro. Si hay un lugar pero puede donde ser un peligro. derecha, es allá. No, y todos sabemos que esta elección no es la de él, es la de 6 años después. Exactamente. Pero sí, Así yo veo el es. fenómeno mediático junto a su esposa, redes sociales, los jingles, las canciones estas de Ponte Nuevo, yo hasta me burlo, luego post así de Ponte Nuevo, Ponte León, pero aparte es muy pegajosa. O sea, hasta a mí me gusta, yo la bailo. Clase de cosas son las, yo digo, y bueno, y luego yo me voy a ver el TikTok de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y es donde digo, no, les falta... Es a lo que me refiero, es a lo que me refiero. Sí. Pero también cierta seriedad respecto a los asuntos públicos es incompatible, sí. Pero también es incompatible con muchas de estas caricaturas y parodias que se están basando la política en nuestro tiempo. También tenemos que hacer esa reflexión, invitar a los jóvenes también a reflexionar sobre eso. Sí, gracias, Silvia. Gracias, Benjamín, como siempre un placer coincidir contigo y bueno, con estos maravillosos también panelistas. Gracias, Sergio. Gracias, Orlando. No, muchas gracias. Gracias a todos. Ya deberían de contratarlos aquí, ¿no? Ya me No, la verdad que si abrimos unos debates bien chidos, ¿eh? Saben mucho aquí ustedes. Pues nos vamos, ya sabe, pretendimos exponer, explicar, debatir con peras y con manzanas la tragedia argentina y el triunfo de Javier Milei. Fuerza para los argentinos que finalmente desde el Río Bravo hasta la Patagonia somos un solo pueblo y bueno, tienen la libertad de elegir el destino, los mandatarias que quieran y el destino que ellos quieran, pero también nosotros tenemos el deber como hermanos, hermanas, decirles, pues, se equivocaron. Es como cuando tu hermano te dice, y esa novia, ese novio no te hace tan bien, y uno no lo quiere ver, bueno, ahí está, y yo espero que no. Pero sí, pues ya saben, México tendrá las puertas abiertas para que se vengan todos los que no puedan vivir allá. Soy Benjamín Mendoza y recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos en pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó